En el México de antes no hacía falta firmar contratos ni tener reglamentos escritos en la pared. Las reglas del hogar se aprendían con la mirada de mamá, el tono de papá y el ejemplo de los abuelos. No eran opcionales, eran ley, y aunque a veces costaban trabajo, esas reglas nos formaron con valores, carácter y humildad. Hoy, muchas de esas normas se han ido perdiendo entre pantallas, prisas y libertades malentendidas. Pero quienes crecimos bajo ese techo, aunque fuera pequeño, sabemos que esas reglas nos enseñaron algo más grande, a vivir con dignidad, agradecimiento y corazón. Por eso hoy las recordamos, porque eran simples, pero poderosas. Se saludaba al entrar y al salir. En aquellos tiempos, no saludar era casi una falta grave. Al llegar a casa, lo primero era decir «buenas tardes» o «ya llegué», y al irse, «con permiso» o «ahí nos vemos». No importaba si era tu mamá, el abuelo o la vecina que estaba de visita. El saludo era símbolo de respeto, educación y buena crianza. Nadie entraba como si nada, y mucho menos salía sin avisar. Era parte de las reglas no escritas, esas que aprendías por repetición, no por obligación. Y si se te olvidaba, bastaba con una mirada de mamá para recordártelo. Porque en el México de antes, saludar no era un acto mecánico, era reconocer al otro, agradecer su presencia y hacer sentir que esa casa era también un hogar. Se pedía permiso para salir. Salir no era tan fácil como tomar las llaves y cerrar la puerta. En aquellos tiempos, salir implicaba pedir permiso, decir con quién ibas, a dónde y a qué hora regresabas. Y si no decías la verdad, alguien del barrio te veía y te echaba de cabeza. Las mamás tenían un radar especial. Si dudaban de tu historia, te soltaban un «no me gusta esa gente con la que andas», y entonces se acababa la salida. A veces ni preguntabas, porque ya sabías que la respuesta sería no. Era una forma de cuidar, no de controlar, porque en esas reglas había amor, preocupación y esa costumbre tan nuestra de saber por dónde andaban los hijos. Y aunque en su momento parecía exagerado, hoy muchos lo recuerdan con cariño y hasta repiten la misma regla con sus propios hijos. Se comía lo que hubiera, sin chistar. En la mesa de antes no había menú ni opciones. Se comía lo que mamá servía y con gusto. Nada de decir, eso no me gusta, o yo quiero otra cosa. Si había sopa aguada y frijoles, eso era el banquete del día. A veces era arroz con huevo, otras veces tortilla con sal, pero se agradecía, porque sabíamos que costaba trabajo poner la comida en la mesa. Si no te gustaba, simplemente no comías, y más te valía no decirlo en voz alta. Y si preguntabas ¿qué hay de comer?, con tono pesado, la respuesta era legendaria. Comida. Si no quieres, hay más que sí. Comer era un acto de respeto, no solo una necesidad, porque detrás de cada platillo había amor, esfuerzo y una madre o abuela que cocinaba con lo que había, pero siempre con el corazón. No se hablaba cuando los adultos hablaban. Antes, los niños sabían que había un momento para hablar y otro para quedarse callados. Si los adultos estaban conversando, uno escuchaba en silencio, y si se te ocurría interrumpir, bastaba una mirada de mamá o un leve chasquido de lengua para saber que te habías pasado de la raya. No era castigo, era respeto. Era entender que no todo giraba en torno a uno y que escuchar también era parte de aprender. Si querías decir algo importante, levantabas la mano o esperabas a que hubiera un silencio. Y si te atrevías a gritar «mamá» mientras ella hablaba con la vecina, te llevabas un regaño que recordabas toda la semana. Era una forma de enseñar valores sin grandes discursos, solo con presencia, paciencia y firmeza. Porque en el México de antes, hablar era importante, pero saber cuándo y cómo hacerlo lo era aún más. Nada de contestar con groserías o altanerías. Antes, levantar la voz, contestar feo o soltar una grosería era motivo suficiente para quedarte sin salir toda la semana. Y si bien te iba, no importaba si tenías razón o estabas enojado. El respeto era primero y se enseñaba desde casa. Los papás no necesitaban decir mucho. Bastaba con un «¿qué dijiste?», en tono serio, para que uno se arrepintiera en el acto. Las palabras altisonantes se consideraban cosa de vagos, y nadie quería que su hijo hablara como si no tuviera madre. Hablar con respeto, incluso cuando uno estaba molesto, era parte de la educación que venía en el paquete familiar, junto con los buenos días, el mande y el pedir permiso. Y si se te pasaba la lengua, había regaño, chancla o ambas, porque en el México de antes se corregía desde la raíz con firmeza. Y gracias a eso, muchos aprendimos que el respeto abre más puertas que cualquier grito. Se daba las gracias por todo.
En casa, dar las gracias era una regla de oro, no una opción. Se agradecía por la comida, aunque fuera tortilla con sal, por la ropa, aunque fuera heredada, y hasta por el regaño, porque sabíamos que venía del cariño. Gracias, mamá, gracias, abuela Bu, se decía al recibir el plato, al ponerte el suéter, al salir a la escuela. Era una forma de reconocer el esfuerzo detrás de cada pequeño gesto, de no dar nada por sentado. A veces uno no entendía por qué había que agradecer hasta cuando te corregían, pero con los años uno comprendía que hasta el regaño era una muestra de amor. Porque si alguien se tomaba el tiempo de enseñarte, era porque le importabas. Se ayudaba en lo que se necesitara, sin que te lo pidieran. En el México de antes, ayudar en casa no era un favor, era una responsabilidad. Uno veía a la mamá apurada y sin que dijera nada, ya sabías que había que barrer, trapear, ir por las tortillas o cuidar al hermanito mientras ella cocinaba. No esperabas que te lo pidieran con flores ni con por favor. Se hacía porque era tu casa también, porque ahí vivías, comías y dormías. Y porque sabías que todos aportaban, aunque fuera poquito. Aprendías desde pequeño que formar parte de una familia era también poner manos a la obra. Y aunque a veces no te gustaba, con el tiempo entendías que esas tareas también te formaban con humildad, con empatía y con sentido de hogar. No se comía antes que los demás. En casa la comida no empezaba cuando tenías hambre, sino cuando todos estaban sentados en la mesa. Era una muestra de respeto esperar a que todos sirvieran su plato, y si eras niño, todavía más. Nadie se lanzaba a la olla sin que papá, mamá o la abuela dijeran, «Ya, sírvete». Y si alguien se adelantaba, bastaba una mirada para que se le quitara el antojo al instante. Incluso aunque tu plato ya estuviera servido, había que pedir permiso. ¿Ya puedo comer? Y si alguien decía provecho, lo mínimo era responder con un gracias igualmente. La mesa no era solo para comer, era un momento sagrado de convivencia, unión y respeto. Se hablaba poco, se comía con agradecimiento y se compartía hasta el último taco. Se pedía la bendición antes de dormir o salir, antes de ir a la escuela, al trabajo o a dormir. Había una costumbre que llenaba el corazón: pedir la bendición. No importaba la edad, la prisa o el día. Uno se acercaba con respeto y decía en voz bajita, ¿me das tu bendición, mamá? Y la respuesta siempre era la misma, como un abrazo en palabras: Dios te bendiga, mijo. Ese pequeño gesto significaba mucho. Era protección, cariño, respeto y fe. Una manera de decir, me importas, sin necesidad de grandes discursos. Si un adulto te llamaba, tenías que responder, mande. En el México de antes, cuando mamá, papá, un abuelo o cualquier adulto te hablaba, la respuesta correcta era clara y sencilla, mande. No importaba si estabas ocupado, viendo la tele o jugando, dejabas lo que hacías y contestabas con respeto. Decir ¿qué? Era considerado grosero, altanero, hasta retador. Era una falta que, si te descuidabas, te costaba un regaño o una mirada fulminante, porque esa simple palabra, mande, no solo era respuesta, era muestra de educación, humildad y obediencia. Aprendías desde chiquito que hablarle con respeto a los mayores no era opción, era norma. Y aunque algunos decían que esa palabra venía de tiempos antiguos, en casa tenía otro valor. Mostraba que estabas presente, dispuesto y bien criado. Se respetaba a los mayores y a los vecinos también. Antes, el respeto no se limitaba a tus papás o abuelos. Cualquier adulto del barrio tenía autoridad sobre ti, y si hacías una travesura en la calle, no solo te regañaban, también se lo contaban a tu mamá. Los adultos se saludaban con respeto, se les hablaba de usted, se les daba el asiento y hasta se les ayudaba a cargar las bolsas del mandado. El barrio era una gran familia, y el respeto era lo que lo mantenía unido. En esos tiempos, no necesitabas policía para portarte bien. Bastaba que te viera la señora de la esquina o el don del puesto, porque sabías que al llegar a casa, el castigo no era por lo que hiciste, era por haber quedado mal. Se cuidaban las cosas, porque costaban. En casa, cada objeto tenía su valor, no por la marca, sino por el esfuerzo que representaba. Los zapatos se limpiaban, la ropa se remendaba, los cuadernos se usaban hasta la última hoja y el trapeador duraba hasta que ya no servía ni para espantar moscas. No se tiraba nada porque sí, un electrodoméstico se mandaba a reparar, no se reemplazaba. La vajilla se cuidaba como si fuera de cristal, aunque fuera de plástico. Y si te rompías algo, sabías que no solo era regaño, era dolor, porque eso costaba. Aprendías a valorar desde pequeño.
a saber que el dinero no caía del cielo y que tus papás trabajaban duro para tener lo poco o mucho que había. Por eso se usaban mochilas heredadas, juguetes prestados y ropa ajustada una talla más, para que durara el año completo. Y aunque a veces uno no lo entendía de niño, con el tiempo comprendes que esa enseñanza te formó. Cuidar lo que tienes, agradecer lo que te dan y no desperdiciar nada. Se pedía perdón cuando te equivocabas. En el México de antes, equivocarse no era lo grave. Lo grave era no reconocerlo. Si hacías algo mal, lo primero que te enseñaban era a pedir perdón. De frente, con la cabeza agachada y el corazón en la mano. No importaba si eras niño o adulto, si habías roto algo o herido a alguien. El perdón tenía que salir sincero. Y no bastaba con decirlo por compromiso. Se decía con tono humilde, a veces entre lágrimas, pero con la intención clara de enmendar. A veces costaba trabajo, el orgullo se atravesaba, las palabras no salían, pero bastaba con que mamá dijera, hasta que no pidas perdón, no hay más que hablar. Y sabías que era momento de hacer lo correcto. Pedir perdón no te hacía débil, te hacía valiente, porque era reconocer que te habías equivocado, que valorabas a los demás y que querías aprender. En casa, el perdón no era un trámite, era una lección de vida. Hoy muchas de esas reglas ya no se escuchan tanto. Algunas se han perdido entre el ruido de la modernidad, otras se han suavizado con el paso del tiempo, pero en el corazón de quienes crecimos con ellas, siguen vivas como enseñanzas que no se olvidan, porque no se trataba solo de obedecer por obedecer, sino de aprender a ser agradecidos, a respetar, a compartir, a cuidar lo que se tiene, y sobre todo, a vivir con valores. Aquellas reglas sencillas, como saludar al llegar, pedir permiso, tender la cama o decir mande, eran pequeñas cosas que formaban grandes personas. Y aunque el mundo cambie, lo que se aprende en casa se lleva toda la vida. Muchas gracias.